Buenas gente, es hora de hablar del Sportivo 2 de Mayo, equipo recién ascendido de la categoría intermedia que este año disputa, después de muchos años, la primera edición del fútbol paraguayo. Este equipo es oriundo de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, y su fortaleza, el estadio Río Parapití, en donde se hace fuerte, allí en donde hay una cierta altura sobre el nivel del mar que data 670 metros sobre el nivel del mar, y allí desde la fecha 27 de la intermedia 2022, cuando venció al Sportivo Luqueño 3-0, ambos equipos, uno ya ascendido que era el Aurea Azul y 2 de Mayo que estaba peleando en aquel entonces por mantener la categoría intermedia. En la fecha 30 ganó 3-0 a Colegiales, terminando aquel torneo del año 2022. Al siguiente año, año en que 2 de Mayo logra el ascenso a la primera edición del fútbol paraguayo luego de una gran campaña durante el 2023, fue fundamental su solidez de local, en donde consiguió varios puntos, varias victorias principalmente, para poder promediar una cantidad de puntos importante que le vale su estadía en la primera edición del fútbol paraguayo. En la fecha 3 fue su primer encuentro de local, en la que el partido fue ante el 24 de septiembre, el Decano de Areguá, que terminó 0-0. El segundo encuentro de local en esta categoría intermedia fue ante el Sportivo Capeguá, en donde ganó 2-0 en la fecha 5. En la fecha 7 fue victoria 2-0 ante Colegiales. En la fecha número 9 fue victoria 2-0 ante Pastoreo. Fecha número 11 fue 2-1 ante el Sportivo San Lorenzo. En la fecha 13 fue 1-0 ante el 3 de febrero, un clásico del interior que ya se lo considera debido a que se enfrentaron varias veces, tanto en categoría intermedia como en la primera edición del fútbol paraguayo. En la fecha 15 recibió al equipo capiateño de Martins Ledesma, en donde ganó 1-0 al equipo del General Martins Ledesma de Capiatá. En la fecha 16, 2 de mayo, recibió a Fernando de la Mora, en donde fue resultado en silencio, es decir, terminó 0-0 ante el cuadro rojo de Fernando de la Mora. En la siguiente fecha, la 17, fue victoria ante el 12 de octubre de Itagua, equipo del globo itagüeño que terminaría descendiendo a la primera B metropolitana luego de una horrenda actuación, luego de haber descendido justamente un año antes de la primera edición de nuestro fútbol. En la fecha 19, Rubio Ñu sucumbió 2-0 ante el Gallo Norteño en el Río Parapití. Hay que destacar durante toda esta campaña y también cuando estuvo la situación complicada en cuanto al promedio, que los Pedro Juaninos siguieron al club 2 de mayo, yendo a la cancha, alentando, cantando canciones para poder incentivar a sus jugadores para conseguir los resultados esperados. Es una potencia en cuanto a popularidad de este equipo. Hay que destacarlo, tanto en la intermedia como en la primera edición está demostrando todo eso. Algo muy parecido a lo hecho por Guaireña, un equipo que está fuera del departamento central, que ahora mismo en este año jugará la intermedia debido a una mala temporada 2023. Siguiendo con los resultados, en la fecha 21 igualó 1-1 ante Recoleta de Asunción. Recordemos que Recoleta solo perdió un partido de local, ya que hacía de local en el Comité Olímpico Paraguayo, en ese estadio en donde el empastado es sintético, y el único club que venció, al igual que Colegiales, fueron los dos únicos clubes que vencieron al Recoleta en este recinto, y fue 7-3 de visitante para el 2 de mayo, y de local fue Igualdad, manteniendo el invicto allí en el Río Parapití. En la fecha 23 fue 3-2 ante el Deportivo Santaní, que estaba peleando en aquel entonces por mantener la categoría intermedia. En la fecha 25 igualó 1-1 ante Atirá, que terminaría descendiendo en la última fecha debido a no lograr hacer una buena campaña en 2023 y tener un promedio muy bajo. Y entonces el cuadro celeste terminó descendiendo a la primera B nacional.
En la fecha 27 fue victoria 4-0 ante Independiente de Campo Grande. En aquel entonces era un rival durísimo debido a que estaba peleando por el posible ascenso a la primera división del fútbol paraguayo. Y con esta victoria, el 2 de mayo alejaba en cuanto a posibilidades al cuadro campograndense y terminó por bajar a uno de sus rivales directos en la lucha por ascender a primera división. En la fecha 29 ya con los dos equipos ascendidos, Sol de América y Sportivo 2 de Mayo se enfrentaban en el Río Parapití ante un marco importante de público, con un colorido, con un recibimiento impresionante. Hay que destacar lo que ha hecho la hinchada allí del interior del norte del país. Los perujuaninos se portaron y mucho, a pesar de que para mí fueron sancionados durante ese torneo de manera equivocada, no pudiendo meter público en algunos partidos debido a una sanción que vino de la APF. Ese encuentro vino 1-1, lo cual fue el último partido de local por intermedia del 2 de mayo debido a que el último partido le tocó jugar de visitante. Ya en este año ha jugado dos partidos de local, ambos con victoria. En la fecha 2 derrotó a un equipo que hizo una gran campaña en 2023, lo cual le valió irse a la Copa Libertadores en la fase 2. Justamente en esta semana va a debutar el Sportivo Trinidense a nivel continental. Pero hablando de aquel partido que ganó el 2 de mayo, perdón, fue 2-1 al Gallo Norteño, la cual fue la primera victoria en su vuelta a la máxima categoría de nuestro fútbol. En la fecha 5, el cuadro de Sol de América sucumbió ante el 2 de mayo, que mostró un gran despliegue en cuanto al juego, en cuanto a ocasiones, en cuanto a arte de manejo de balón y demostrando que su fortaleza, que es el Río Parapití, está más que vigente. Hay que destacar que hasta aquel entonces solo había sumado 6 puntos 2 de mayo, luego ganó 3 puntos más gracias a la protesta que metió ante Cerro Porteño debido a los incidentes que se dio en el Cerro Porteño versus Sportivo 2 de mayo, en donde se enfrentaron las barras de la Plaza y Comando, en donde hubo hasta una herida importante que fue Diego Churín, y con las pruebas necesarias del lado de Cerro Porteño como de 2 de mayo, el Tribunal de Apelaciones, la APF, o sea, de enjuiciamiento de la APF, terminó por decretar la victoria del 2 de mayo, o sea, es decir, la adjudicación de los puntos, y por ello es que posee actualmente 9 puntos a falta de jugar esta fecha, en donde jugará ante Tacuarí, en un partido que es ante un rival directo pensando en la permanencia. Veremos cómo le va al Gallo Norteño. Creo que se ha reforzado bien y lo necesario. Ha seguido el ejemplo de Trinidense el año pasado, que mantuvo el plantel y se reforzó en posiciones específicas que le faltaba, lo cual se hizo también 2 de mayo y se está plantando ante los grandes. A Cerro Porteño, hasta esos minutos que se estuvo jugando y luego se suspendió, está teniendo una gran actuación en aquel entonces. Ante Libertad hizo cuesta arriba su partido, pero al final terminó ganando el cuadro liberteño, que es vigente bicampeón del fútbol paraguayo y que actualmente es puntero por 3 puntos de diferencia ante el Sportivo Luqueño. Veremos cómo le va el 2 de mayo. Yo preferiría que siga en la primera edición por el colorido que da. Hay algunos clubes que no tienen ni 100 personas en las canchas y una vergüenza tener un equipo principalmente que no tenga estadio. Me refiero a Tacuarí principalmente. Que no tenga público que vaya a la cancha y, y que eso se transmita con respecto a la televisación, un vacío general, y así vender el fútbol paraguayo con estadios vacíos, medio que no da. Y pedirle a la APF que le ponga sus partidos en horario nocturno. Claro, teniendo en cuenta si es que no va a haber en cuanto a pronóstico. El tema de la neblina es muy común en esa zona del país. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro vídeo. Chao, chao.